Vamos a seguir estudiando esta mañana los atributos de Dios. ¿Se acuerda cuál fue el último que vimos? Gracias. Hablamos del amor, ¿se acuerda? Que más que un sentimiento, más que una emoción, dijimos que el amor era una decisión comprometida, un acto voluntario de compromiso. Dios se comprometió a salvar al hombre y para eso sacrificó lo más importante y significativo que tenía, su propio hijo. ¿Sí? ¿Se acuerda que dijimos que a veces cometemos el error de pensar en el amor como algo romántico? Y también les hice notar o les recordé, ¿no? Que si usted ve romanticismo en la cruz, hay un problema. Porque honestamente en la cruz no hay belleza. En la cruz no hay emociones o sentimientos agradables. Ver a Cristo desfigurado completamente, roto, molido por nuestros pecados, no puede ser una emoción agradable, no puede ser algo que nosotros digamos, hoy qué belleza más grande que hay ahí, porque no lo es. Si Cristo estuvo ahí y sufrió todo lo que sufrió, fue por causa de nosotros, de nuestro pecado. Pero bueno, hoy día vamos a ver otro atributo. Voy a intentar terminar mirando, a veces yo por lo largo de las presentaciones puedo determinar si es que la predicación va a ser corta o va a ser larga. Y veo que son hartas páginas o hartas diapositivas hoy día, entonces probablemente va a ser un poco largo. Y ahí voy a ver si tengo que cortar antes por horario, ya que tenemos Cena del Señor también. ¿Sí? Pensando en que la próxima semana podría terminar el estudio. Quiero recordar o mencionar esto, hermanos, en 2 fines de semana más, con mi esposa no vamos a estar acá en la iglesia, vamos a estar fuera de Santiago. Yo fui invitado a Antofagasta por la iglesia en Antofagasta para predicar en una actividad evangelística el día sábado y luego en la iglesia el día domingo. Entonces vamos a viajar el viernes. Al principio me habían invitado a mí solo, y cuando estaba hablando con el pastor me preguntó si mi esposa querría ir. No sabíamos bien si querría o si podría o no. Pero gracias al Señor se pudo, así que se pudo en el sentido que pudimos coordinar ciertas cosas en casa para poder viajar. Así que vamos a viajar los dos. Nos vamos el viernes, ante mediodía, y volvemos el lunes en la tarde-noche. Vamos a poder disfrutar ese tiempo con hermano Pablo, con el pastor Pablo Ramírez, con Lisette y sus hijos. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos también de que eso pueda suceder así. Así que para que lo tenga presente, 2 fines de semana más va a pasar eso. Por favor, ore por nosotros, por el viaje, y también ore por mí, por las presentaciones en las cuales voy a estar involucrado en ese lugar. ¿Sí? Pero seguimos hablando de los atributos de Dios, y hoy día vamos a hablar de... ¿Cómo se presenta esta cosa? Es hacia arriba, ¿no? No. ¿Será ahí? Tampoco. Ahí. Hoy día vamos a hablar de la justicia. ¿Sí? La justicia. El atributo de la justicia. Ahora, para poder hablar de la justicia como un atributo divino, creo que es bueno que primero definamos. ¿Se acuerda de las pruebas de diagnóstico en el colegio? ¿Sí? ¿Qué objetivo tenía una prueba de diagnóstico? Saber lo que sabíamos, ¿no es cierto? Que el profesor pudiese establecer una base. Esto es lo que sabe y a partir de esto sigo enseñando. Bueno, creo que es bueno que hagamos una pequeña prueba de diagnóstico en la iglesia, en el sentido de poder definir o poder decir juntos qué es lo que sabemos, qué entendemos por justicia. ¿Qué es justicia? Después le vamos a preguntar a un experto, abogado, ¿no es cierto?, ¿qué es justicia? ¿Sí? Recuerde que, no sé si se lo nota, pero ahí, por ejemplo, hay un símbolo o hay un elemento que de alguna manera simboliza lo que es la justicia. ¿Cuál es? La balanza. Ahora, es interesante, ¿no? Porque ¿cómo se dice? La imagen de justicia o de la justicia es bien interesante, porque primero es una mujer que sostiene una balanza, pero tiene los ojos vendados y la balanza no está en equilibrio. Hay una que está más arriba y una que está más abajo. Y eso nos hace entender una cosa, ¿no? Que la justicia del hombre no es justa necesariamente. ¿Sí? Necesariamente no es justa. Ahora, cuando nosotros hablamos de la justicia como atributo divino, ¿qué entendemos? ¿Qué es justicia? ¿Qué entiende usted por justicia?
Hermano, es una pregunta, si usted quiere responder, tiene libertad de responder, ¿ya? Una correcta contribución, retribución quizás. Ya, una correcta retribución. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Ser justo. Ser justo, ok. ¿Pero qué es ser justo? Hacer lo correcto. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso piensa usted de la justicia. Mire, déjeme mencionarle, creo que era ese. No era ese, tampoco era ese. Ese. Sí. Déjeme mencionarle, por ejemplo, en filosofía. ¿Cómo se define justicia en filosofía? En filosofía se nos dice esto, y probablemente los que vienen el día miércoles lo recordarán cuando pasamos por la armadura de Dios, la coraza justicia. Usamos estas mismas definiciones. ¿Sí? En filosofía, la justicia, dice, es un principio ético y moral por el cual cada persona recibe lo que merece. ¿Qué decía la hermana Jessica? ¿Qué era justicia? Una correcta retribución, ¿no? Cada quien recibe lo que merece. ¿Sí? Cada quien recibe lo que merece. ¿En la Biblia siempre justicia es que cada quien reciba lo que merece? ¿No? ¿Se acuerda, por ejemplo, la parábola de los jornaleros? Invitan a hombres a trabajar y le ofrecen un sueldo, una remuneración, y casi al final del día traen a algunos más para que vengan a trabajar, y cuando llega el momento del pago, parten por los que llegaron al último, y se le ofreció un jornal y se le pagó ese jornal, y los que llegaron al principio dicen, oh, y aquí nos va a ir bien, porque si a ellos les dieron lo que a nosotros nos habían ofrecido y ellos trabajaron tan poco tiempo, entonces lo más seguro es que cuando nosotros vayamos a cobrar lo nuestro nos van a dar más. Y cuando les dan lo que habían acordado, se sienten desilusionados. ¿Por qué? Porque a sus ojos era justo o injusto. Porque habían trabajado mucho más, ¿no? ¿Pero recibieron lo que merecían? Sí, porque recibieron lo que se les había ofrecido. No recibieron menos. Recibieron lo que se les había ofrecido. Fue una correcta retribución. Mire, hermano, una cosa que es importante determinar o entender es quién determina lo que es justo y lo que es injusto. Porque nosotros somos muy injustos, somos muy parciales. Por lo tanto, muchas veces nuestras justicias no están de acuerdo con el estándar o acordes al estándar de lo que es realmente justo. En filosofía, dijimos de nuevo, la justicia es un principio ético y moral por el cual cada persona recibe lo que merece. O como dijo la hermana Jessica, una correcta retribución a sus hechos. Bíblicamente, ¿qué es la justicia? Bíblicamente, ¿qué es la justicia? Es la conformidad con la voluntad y la ley de Dios. Esto se refleja en el comportamiento moral del individuo y su relación con Dios y con otros. ¿Qué justicia entonces? Que yo vivo conforme con el manual o la ley de Dios. Aquí se establece, ¿no es cierto?, lo que es justo y lo que es injusto. Y cuando yo quiero vivir como justo en esta tierra, necesito, lógicamente, ajustarme a los estándares de vida que establece la palabra de Dios. No lo que yo creo que es bueno, no lo que yo creo que es correcto, mucho menos lo que yo creo que es aceptable. Mucho menos lo que yo creo que es aceptable, sino hacer lo que verdaderamente es correcto según la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Ahora, cuando yo me ajusto a los estándares bíblicos o a los estándares divinos, eso lógicamente va a afectar mi relación con otras personas y va a afectar mi relación, ¿no es cierto?, con Dios mismo. Ayer, por ejemplo, hubo un juego en el maratón, no, en el picnic, ¿no es cierto? Tómense una selfie. El primero que postea una selfie, ¿no es cierto?, de toda la iglesia donde se haga mención a palabra de vida, se gana 100 puntos. Y nosotros que
no teníamos mucho puntaje, corrimos, ¿no? Bueno, una persona particularmente corrió, lo subió. No ganamos. Que la subí a mi historia. Después dijeron, Está bien, si no estoy pensando por qué no ganamos. No estoy pensando por qué no ganamos. Miren, se echó al agua sola, ¿no? Pero dijeron, alenta era lo de la iglesia. Pero después, ya, no dé tanta explicación, ya. No dé tanta explicación. Bueno, se habrá dado cuenta cómo alegó ayer, ¿no? Se han pasado 24 horas y todavía sigue alegando. Imagínense cómo alegó ese ayer. Y en un momento viene y me muestra, ¿no? Mire, pastor, es injusto, el que ganó, aquí dice que lo subió hace 23 minutos y yo lo subí hace 22. Y claro, decía, le dije, bueno, vaya a decir dónde corresponde. No sé si iría. No fui. A ver. No, si la cuestión era reclamarme a mí. Cuando me adapto, hermano, a lo que es el principio bíblico, eso lógicamente afecta a mi relación con otros. Al punto de que cosas que humanamente pudiesen parecer injustas, yo las acepto. ¿Es correcto que tengamos que poner la otra mejilla? ¿Es correcto que se tuviese que llevar la carga una milla? ¿Era correcto? ¿Era justo? Bueno, legalmente, bajo la ley romana, era justo. Pero Cristo cambia el parámetro y cambia el estándar, porque les dice, y me gusta, yo no sé si usted ha visto la serie de Chosen, Los Elegidos. Me encanta esa imagen, esa escena en particular. Porque cuando Jesús le lleva la carga a los soldados romanos junto con sus discípulos y completan el periodo o la distancia que ellos deben caminar con la carga de los soldados, y le dice, y vamos a seguir, y le dice el soldado romano a Jesús, es que nos está impedido exigirte llevar por más tiempo o por más distancia. Y él dice, a ustedes les está impedido hacerlo, pero a mí no me está impedido querer hacerlo. ¿Se da cuenta que cuando nosotros ajustamos nuestro estándar de vida a lo que son los principios bíblicos, nuestra relación con otros también cambia? Incluso podemos ver cosas que pareciera que son injustas para nosotros, como algo que hacemos ya no por justicia o injusticia, sino simplemente por gusto. Porque creemos y entendemos que de esa manera, ¿qué hacemos? Agradamos al Señor. Ahora, la justicia como atributo, déjeme decir esto, es la base de la rectitud moral perfecta de Dios. La justicia como atributo es la base de su moral perfecta. Es lo que determina su carácter santo, pero también es lo que garantiza la inmutabilidad de sus atributos, que sus atributos no cambian. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. La palabra justicia en la Biblia, mis queridos, aparece en el Antiguo Testamento con una palabra, tzedaka en hebreo, y en griego, en el Nuevo Testamento, dikaioune. Y ambas palabras transmiten exactamente la misma idea. ¿Cuál es? Conformar o alcanzar un estándar moral correcto, un estándar moral recto, acorde con el carácter de Dios. ¿Se acuerda que le mencioné que la imagen de justicia humana, de la justicia legal, ¿no es cierto?, contiene un elemento. ¿Recuerda qué elemento fue el que destaqué? La balanza. La balanza. Cuando nosotros decimos que una balanza es justa, cuando decimos que una balanza es correcta, ¿qué característica tiene esa balanza? Que los dos pesos están alineados, ¿no? Están en correcto equilibrio. En correcto equilibrio. Déjeme decirle esto, la justicia de Dios, una de las cosas que hace en nosotros es que lo que somos delante de Dios se debe ver reflejado en nuestra conducta delante de los hombres. Cuando Dios dice que nosotros hemos sido declarados justos, en un sentido lo que está diciendo es que delante de Él somos santos, pero debemos tener una conducta santa delante de los hombres. Es lo que el apóstol Pablo de alguna manera plantea cuando escribe Efesios. Mire, vaya a Efesios capítulo 4, verso 1.
Efesios capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto?, desde su lugar de reclusión, desde su lugar donde está prisionero, ahí en una casa arrendada en Roma, y él les va a decir lo siguiente: yo pues preso en el Señor. Hermano, cuando él dice yo pues preso en el Señor, no es porque simplemente se considera un prisionero de Jesucristo, es porque realmente está preso. Él realmente está preso cuando escribe esta carta. Está prisionero en una casa arrendada en Roma. Yo pues preso en el Señor, os ruego. Y esto me encanta cómo lo plantea, porque el apóstol Pablo es la persona que funda la iglesia en Éfeso. Es quien ha discipulado a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tiene una relación particular con ellos. Ha sido su maestro. Pero cuando tiene que plantearle esto, no les dice yo les mando, obedézcanme, háganme caso. Porque yo los he enseñado todo este tiempo y ustedes son lo que son gracias a mí. No, no dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simplemente le dice a los hermanos ahí en Éfeso: yo pues preso en el Señor, os ruego, me pongo a tu lado, quizás me pongo frente a ti, te miro a los ojos y te pido, ¿qué cosa? Que andes o que andéis como qué, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y sabe que ahí la palabra digno es la palabra equilibrio? Axios, agios también, algunos la plantean. Y digno ahí tiene que ver con esto, con equilibrio. Os ruego que tu andar, que tu conducta, porque el andar siempre tiene que ver con eso, con conducta, que tu conducta sea justa delante de los hombres. Fuiste declarado justo delante de Dios, sé justo delante de los hombres. Dios te ve como santo, sé santo delante de los hombres. Que tus palabras sean el fiel reflejo de tu conducta. Eso es justo, justo. Como les decía, queridos, ¿qué pasó aquí? Ahí. Como les decía, siempre la palabra justicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen que ver con lo mismo, con conformar o alcanzar un estándar moral recto, acorde con el carácter santo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Es pregunta, por si acaso. ¿Son hijos de Dios? ¿Sí? Hermano, no crea que es pentecostal porque dice amén. O que es carismático, mejor. No crea que es carismático porque dice amén. No lo es. ¿Sí? ¿Es un hijo de Dios? Amén. ¿Vive como tal? ¿Vive como tal? Porque eso sería justo. Si usted es un hijo de Dios y es justo, usted va a tener una vida equilibrada, va a vivir conforme o de acuerdo a lo que usted dice que es. ¿Me trae alguna cosita, por favor? Gracias. Si usted es un hijo de Dios, debe vivir como tal. Me encanta la historia y creo que, no sé si se la he contado alguna vez, pero se dice que Alejandro Magno, en una de sus campañas militares, una noche no podía dormir y salió a caminar por el campamento. Y mientras caminaba encontró un soldado que estaba haciendo guardia durmiendo. Y cuando Alejandro se acercó a este soldado que estaba haciendo guardia durmiendo y lo despertó, el soldado, muy asustado porque sabía que lo que estaba haciendo era digno de muerte, empezó a temblar y Alejandro le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él no quería responder y le pedía perdón, nunca más lo hago, tengo esposa, tengo hijos, por favor no me... No. ¿Cómo te llamas? Y él insistía, ¿no? Y después de varias preguntas y de pronto Alejandro le dijo: bueno, ¿cómo te llamas? Hasta que este hombre asustado, casi temblando, le dijo: Alejandro. Y Alejandro Magno le dice: entonces, compórtate como tal. Y se fue. ¿Por qué? Porque llevaba su mismo nombre, gracias. Porque llevaba su mismo nombre. El nombre del gran conquistador. Entonces se debía comportar como un gran conquistador y no como un flojo que se quedaba dormido en medio de la guardia. Bueno, eso es justo, hermanos. Eso es justicia.
La justicia es conformar nuestro carácter al carácter santo de Dios. Ahora, como atributo, simplemente déjeme mencionar esto, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 11, verso 7. Porque Jehová es justo. ¿Llama qué cosa? La justicia. ¿Conoce algún injusto que ame la justicia? ¿O conoce algún justo que ame la injusticia? Yo podría decir que sí. Yo conozco varios creyentes, hijos de Dios, que han sido justificados delante de Dios, que su proceder o su práctica es bastante injusta. Pero no es el caso del Señor, porque Jehová es justo y ama a la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahora alguien podría decir, bueno, ninguno de nosotros es recto, pero hemos sido declarados justos, hemos sido declarados rectos. No por nuestras obras, no por nuestras acciones, lo vamos a ver en un momento más adelante. La justicia como atributo está directamente, hermano, relacionado con la santidad de Dios, pero no son lo mismo. ¿Qué era la santidad de Dios? Creo que fue hermano José Luis que habló de la santidad al principio de esta serie. ¿Qué era la santidad de Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿O con qué tenía que ver la santidad? Apartarnos de, ¿qué cosa? Del pecado. ¿Qué más dijiste? Poner distancia, poner una separación entre el pecado y yo, ¿no? ¿Se acuerda el Salmo? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Poner distancia. Nosotros no vamos a poder sacar por completo el pecado de nuestro entorno ni de nuestras vidas, pero sí podemos poner distancia con el pecado. Yo recuerdo que en los años en que yo trabajaba en Copec, cuando me tocaba caminar por el centro de Santiago dando vueltas, buscando cheques por distintas oficinas y bancos, etcétera, etcétera, empezaron a proliferar los cafés con piernas. Y era una complicación, porque los más antiguos como yo, recordarán que en los primeros años los cafés con piernas no eran muy privados, ¿no? No ponían velos, cortinas, ni velaban los vidrios, no, se veía todo para adentro. Y lo peor de todo es que en muchos lugares estos se colocaban en pasajes que para mí eran súper útiles, porque me acortaban distancia, me permitían andar mucho más rápido, pero tuve que empezar a arrancarme de esos pasajes. ¿Por qué? ¿Me iba a meter a tomar un café? No. ¿Pero se me podían ir los ojos? Sí. Entonces tuve que empezar a poner distancia y alejarme. Recuerdo que en una ocasión pasaron los años y la compañía estaba en Agustinas con Amunátegui y en Teatinos con compañía, creo que es, hay un edificio, Sonda. Y a nosotros nos mandaron a hacer un curso a Sonda porque iban a cambiar el sistema computacional de toda la compañía. Entonces nos mandaban a Sonda para aprender el nuevo curso. Pero para poder hacer eso, la línea recta, la línea más rápida era ir por Teatinos. Pero una cuadra antes de Sonda también habían café. Y las niñas cuando no tenían clientes salían a la vereda a invitar en ropa de trabajo. Usted entiende, ¿no? Y yo me acuerdo que a mis compañeros les encantaba ir a hacer curso. Y yo empecé a irme por el otro lado. Y un día un compañero me dijo abiertamente, perdón que lo diga en español chileno, ¿no? Pero es para que usted lo entienda. ¿Guatón soy coliguacho, me dijo? No, le dije. Soy hijo de Dios. Perdón la autorreferencia. Pero quiero que se entienda. Hay que poner distancia, queridos. Hay que poner distancia. La santidad tiene que ver con la separación del pecado. Yo nunca voy a
alejarme por completo del pecado, en el sentido de sacarlo de mi vida, por lo menos en esta tierra. Tengo una ventaja. La salvación me ha liberado de la condenación del pecado, me ha liberado del poder que el pecado tenía sobre mí, pero no me ha liberado por completo de la presencia del pecado. ¿Sí? Eso sucederá en el día de Jesucristo. Ese día el poder o la presencia del pecado va a salir por completo de mí. Mientras tanto, no. Pero mientras tanto, ¿qué debo hacer yo si soy justo? Si yo me acomodo al estándar, si me adecuo al estándar moral de Dios, debo poner distancia, santidad. Tiene que ver con separación del pecado. Pero, por otro lado, la justicia tiene que ver con un estándar moral que determina lo que es pecado y lo que no es pecado. Hermano, hoy día la sociedad ha validado cosas que son pecados según la Biblia como algo normal. Como algo normal. Y es aceptable como algo normal. Y eso es peligroso. Esta semana conversaba con el pastor Fernando Berríos. Conversábamos sobre cómo hacer para que yo pueda obtener esta validación, para que yo pueda casar a una persona en el ámbito legal y en el ámbito religioso. Y él me explicó por qué él tiene esto. Pero me dice, es delicado, porque podría llegar, por ejemplo, una pareja homosexual a hacerse miembro de la iglesia, sin decir que son homosexuales. Y luego de eso, pedir simplemente, tenlo por favor, que me pone nervioso. Pedir simplemente que yo celebre su boda. Y eso está validado y está aceptado hoy día socialmente, culturalmente, pero no está validado ni aceptado por la palabra de Dios. Entonces, en definitiva, es la palabra de Dios lo que determina lo que es correcto o es incorrecto. ¿Sí? Es eso. La santidad, como dijimos, tiene que ver con la separación del pecado. La justicia tiene que ver con el estándar moral que determina lo que es pecado. Lo que determina lo que es pecado no son mis preferencias personales. Lo que determina lo que es pecado es lo que dictamina y mandata la palabra de Dios. Porque si fuera por mis preferencias personales, si yo soy una persona que está acostumbrada a la corbata, diría que cualquier predicador que predica con polera verde desde el púlpito es un pecador inconverso. Porque se debe predicar con corbata. No, esa es su preferencia personal. No es un mandato bíblico. No es un mandato bíblico. Como yo tampoco puedo decir que el que predica con corbata es un legalista. Ayer una hermana me preguntaba, pastor, ¿se puede bailar o no se puede bailar? Y siempre iba a estar la pregunta, no iba a estar la duda. Y hay personas que dicen, no, ¿cómo? No es posible, no, pero bailan cueca. Bueno, ¿baila o no baila? Sí, pero es que la cueca es folclore. Sí, pero es que la cumbia en Colombia es folclore, pum. ¿Se puede o no se puede? Ahora, si es por bailar folclore y si yo quiero bailar una diablada de La Tirana, eso es folclore, ¿no? Pero hay diferencia. ¿Se entiende? Yo no determino lo que es pecado o lo que no es pecado. Lo que lo determina es la palabra de Dios. Ahora, por temas de conciencia, si yo acometo un acto que en la Biblia no está tipificado como pecado, pero que afecta a mi hermano en su conciencia, y que es débil, y que es inmaduro, y se ve afectado por mi culpa, entonces sí yo estoy cometiendo un pecado. Porque yo lo sé. Yo lo sé. ¿Sí? Sigamos mejor, no quiero quedarme pegado ahí. Hermano, Dios es justo en sí mismo. En Él no hay ninguna acción, ninguna, que atente contra su santidad. Con relación a sus criaturas, Dios es justo, no tiene tratos parciales, no tiene favoritismos. Dios no es caprichoso con las personas, como sí lo somos nosotros. Dios es justo en ese sentido.
Daniel capítulo 9, verso 7 dice lo siguiente: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Nosotros nos podemos confundir, el Señor no. El Señor siempre va a tratar justamente a todas y cada una de las personas. Él es quien determina lo que es justo o injusto, lo que es recto o es incorrecto. Y no seremos nosotros como hombres quienes podamos determinar eso. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro, queridos. ¿Se acuerda que hablamos de una clasificación de atributos comunicables o incomunicables? Pregunto, ¿la justicia como atributo es comunicable o es incomunicable? Comunicable. ¿Por qué? Porque aun cuando somos injustos como seres humanos, Dios espera justicia de parte de sus hijos en el trato con las personas. No al nivel de Él, pero sí espera de parte nuestra tratos justos. Sí lo hace a partir de tratos justos. Como cité hace un poquito, déjeme simplemente mencionar algunas cosas. Dios determina lo que es justo, lo que es injusto, lo que es recto, lo que es incorrecto, y lo hace a partir de su carácter santo. ¿Se acuerda Salmos 11:7, que lo mencionamos recién? ¿Qué decía? Salmos 11:7 decía, porque Jehová es justo, ¿y qué ama? Ama la justicia. Porque Jehová es justo, llama la justicia. Lo hace de acuerdo con su ley que es justa. Mire lo que dice el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, que es una forma de hablar de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de su ley. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 119:7. Salmo 119:7. Mire lo que dice. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. ¿Sabe por qué podemos alabar con rectitud de corazón al Señor? Porque conocemos los justos juicios del Señor. Eso es lo que determina nuestra conducta. Recuerde, es la palabra de Dios la que determina nuestra conducta. Por eso que nosotros decimos muchas veces que la palabra de Dios es nuestro manual de ¿qué cosa? De fe y práctica, o fe y conducta. De fe, lo que creemos; conducta, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Ahora fíjese qué interesante, porque Dios no solamente determina lo que es justo y lo que es injusto, lo que es recto y lo que es incorrecto, en función de su carácter, en función de su palabra o su ley justa, sino que además nos da un ejemplo de justicia. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y nos vamos a quedar por esas páginas, en ese sector de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién es declarado justo? Cristo. Él es el justo. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Juan, capítulo 1, verso... no es Primera de Juan 1:21, no puede ser. Creo que es... Déjeme mirar. No. No, olvide 1 Juan 1, porque no es 1:21. Pero sí, vaya a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos
sus pisadas. Hermano, Él nos dejó ejemplo de justicia. Él es el justo y nos dejó ejemplo de justicia. Queridos, ¿se acuerda que yo varias veces le he mencionado que interesantemente los libros de la Biblia que más nos habla de la vida de Cristo, que son los evangelios, son lamentablemente los libros de la Biblia que muchos creyentes menos leen? Supuestamente somos hijos de Dios, somos cristianos, somos pequeños Cristos, porque queremos vivir como Cristo vivió, pero resulta que no sabemos cómo lo hizo, no leemos la historia, el registro de la historia de cómo Él vivió, que son los evangelios, no los leemos, cuando debieran ser los libros que nosotros más leyésemos. Si queremos vivir como Él vivió, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero si yo no sé cómo fueron sus pisadas, ¿cómo voy a seguir su ejemplo? El justo por los injustos. Ahora, déjeme decirle una cosa, la justicia de Dios nos plantea un desafío interesante. Nos plantea una pregunta, un interrogante interesante. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo un Dios justo y santo puede pasar por alto nuestro pecado y darnos salvación? ¿Se acuerda que una de las definiciones de justicia que mencionó la hermana Jessica era una correcta retribución? ¿Cómo un Dios santo y justo puede perdonar a un hombre pecador y darle salvación? Eso no es justo. O no pareciera justo. Porque cuando yo digo tan taxativamente, eso no es justo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy atribuyéndole a Dios? Injusticia. Y Dios es justo. La Biblia, ya lo hemos visto. Salmo 11:7. Tú eres un Dios justo que amas la justicia. Ahora, nos plantea ese desafío, ¿no? Fíjese que Números 14:18, plantea y dice lo siguiente: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué cosa? Tendrá por inocente al culpable. Yo no soy inocente delante de Dios, soy un culpable. Y Dios no me tiene de ningún modo por inocente. Pero ¿y cómo y me perdonó? Es una interrogante, ¿no? Interesante. Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 26? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí hay justicia, no hay diferencia. Ahí hay justicia, no hay diferencia. Ahora, esa es la parte que nos es fácil de comprender. Verso 24. Siendo justificados, y este es el verso lema de nuestra iglesia, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. ¿Y qué es la propiciación, hermanos? ¿Qué entendemos por propiciación? ¿Qué significará propiciación? Eso sería sustitución. A ver, los alumnos de facultad, instituto bíblico. ¿Ya? Satisfacer, dice por acá. ¿Qué dicen por allá? ¿Cómo? El propicio, o sea, propiciación como propiciar, hacer propicio, sí, ¿no es cierto? como ponerse en lugar. Ya, pero eso sería sustitución. Propiciación literalmente es satisfacer. Él es la propiciación
por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se acuerda que en el tabernáculo había un lugar que era como un lavatorio, que se llamaba el propiciatorio, donde se colocaba la sangre de los animales, de los corderos y los machos cabríos una vez al año, para satisfacer la demanda de Dios por un año? Eso es. La propiciación es eso, es que la demanda justa de un Dios santo y justo se ve satisfecha. Por eso que, fíjese lo que plantea el verso 25, Dios, respecto de Jesucristo. ¿A quién qué? ¿A quién? A Jesucristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a lo que es de la fe en Jesús. ¿Cómo puede un Dios santo y justo perdonar a un pecador injusto como yo? Es que en realidad no es que me perdona a mí mirándome a mí, sino que me perdona a mí a través de quien es la propiciación por mis pecados. Él mira a Cristo y se ve satisfecho, y ya no me ve más a mí como un pecador injusto, sino como un hombre que por la fe en Jesucristo ha sido declarado justo. Romanos 6:23, un texto que conocemos, dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Eso es lo justo. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados. Y de nuevo, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. Pero su sacrificio expiatorio alcanza para todos, lo que no significa que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Poner fe. ¿Se acuerda el texto antes? Mirar con fe al sacrificio expiatorio de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, yo me acuerdo que este era un coro que cantábamos, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también en la tribulación. Hermoso coro. Leo, no, el Víctor. Leo, tenemos que cantar ese coro. Hay que enseñárselo, sí. Que este es de como 3 generaciones posteriores, entonces no se lo sabe. No se lo sabe. Pero el hermoso coro, ¿no? Que nos recuerda una gran verdad. Somos justificados. Ahora, ¿qué significa que somos justificados? ¿Sabe qué significa literalmente? Que hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Por nosotros mismos? Y déjeme decirle, eso es algo que nos da conformidad y nos da una seguridad. ¿Sabe cuál es? Que nuestra salvación es eterna. Que nuestra salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no fuimos declarados por lo que nosotros hicimos. Y como no fuimos declarados justos por lo que nosotros hicimos, tampoco somos declarados injustos a partir de ahora por lo que nosotros hacemos. Si yo no logré la salvación por lo que yo hago, no puedo perderla por lo que yo hago. Y eso es algo que a mí me debe dar conformidad y me debe dar seguridad. Por eso que la justicia es tan importante. La justicia de Dios como atributo es tan importante. Porque no solo determina su carácter moral, moldea su carácter moral, sino que también me asegura algo, que sus atributos son inmutables, no van a cambiar, no van a variar, sino que se van a mantener siempre firmes y constantes en el tiempo. Por último, Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice lo siguiente, hablando de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Creo que me olvidé decir eso. En distintos pasajes de la Biblia, justicia también aparece como rectitud o como recto, justo, recto, justicia, rectitud. ¿Sí? Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Y hemos llegado hasta ahí hoy día. Alcancé a terminar. ¿Sí?